Esto es Entre Maíz y Micrófonos. Entre Maíz y Micrófonos. Conduce Fabián López. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a su podcast Entre Maíz y Micrófonos de Tortillas Don Pon. El día de hoy traemos un tema controversial que tiene que ver con el tema del maíz transgénico. Y bueno, estoy con el buen Dave, que me va a empezar a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar y que podemos ir aclarando poco a poco. ¿Cuál es el origen del maíz transgénico, sus mitos y sus realidades? El origen del maíz transgénico viene a partir de que requerimos mayores rendimientos por hectárea. Y eso lo empezaron a trabajar ciertas empresas que pues buscan la rentabilidad, ¿sale? Entonces, aquí en México hablamos de más o menos entre 3 y 5 toneladas por cada hectárea de maíz sembrada. Pero obviamente hay otras técnicas que se fueron desarrollando donde obtienen hasta 9, 8 toneladas por hectárea sembrada. Entonces lo que buscaban estas empresas era tener mayores rendimientos pues, en menores extensiones de tierra, y generaron lo que es el transgénico. El transgénico viene a partir de la modificación genética del maíz, es decir, extraen ciertos genes que son resistentes ya sea a los climas, ¿no? a los climas extremos, al tema de algunas plagas. Entonces algunas bacterias les quitan esos genes y se los implementan a lo que es el maíz y lo hacen resistente. Vuelvo a repetir, lo hacen resistente ya sea a climas que sean extremos y también a ciertas plagas. Entonces tenemos resistencia a las plagas, a los climas, y tenemos mayor productividad. De ahí viene el origen de lo que es el maíz transgénico. ¿El maíz transgénico le hace daño al ser humano? Al día de hoy no tenemos investigaciones claras o fundamentos claros con respecto al tema de que haga daño al ser humano, pero eso tampoco exime de que no nos haga daño. Es decir, el hecho de que no tengamos pruebas contundentes, comprobables, no quiere decir que no en algún momento pueda pasar o pueda tener algún daño, ya que no sabemos que esa modificación genética pueda tener alguna alteración en el ser humano. Lo que sí, y si hay evidencia, es que el maíz transgénico, para sembrar maíz transgénico, lo que los campesinos requieren es ponerle lo que son los herbicidas especiales para poder sembrar ese maíz transgénico, que es el mentado glifosfato. Este glifosfato es el que sí hay evidencia científica de que pues en algunos casos ha ocasionado temas de cáncer. Y hay una peculiaridad con el tema del glifosfato, que cuando ustedes siembran o cuando los agricultores siembran este maíz transgénico, le ponen glifosfato y en algún momento ya no quieren meter maíz transgénico, entonces ya la semilla, por ejemplo, quieren sembrar trigo, ¿no? Normal, o calabacitas o frijoles que ya no sean modificados genéticamente, y el problema es que ya no se van a dar, porque una vez que metes el maíz transgénico, no diríamos que mata la tierra, pero sí realmente el tema del glifosfato arrasa con todo y pues no discrimina el tema de que sea trigo, el tema de que sea frijol. Entonces ese es el pequeño gran inconveniente, aparte de que el maíz, si quieres resembrar, vas a tener que comprar esa semilla, es decir, vas a tener que ir a estas empresas y comprarles la semilla cada que quieras tú sembrar, ya sea maíz, ya sea frijol, ya sea avena, ya sea trigo. Y bueno, ahí está el tema. Entonces, si no le hace daño al ser humano, ¿cuál es el foco de debate y cuál es su impacto en México? Muy fácil, y qué buena pregunta. El tema del debate aquí en México es que nosotros, desde el tema de nuestra tradición, de donde venimos como mexicanos, el maíz ha estado muy presente en la cultura del mexicano. Inclusive en el Popol Vuh es el tema maya, donde ahí se supone que consultan al tema de los dioses del maíz para el tema del ser humano. Entonces tenemos toda una tradición en el tema del maíz, hasta donde ahorita tengo entendido, en México existen 59 variedades de tipos de maíz: maíz bolita, maíz cacahuacintle, maíz palomero. Entonces hay una infinidad de 59 variedades en México.
que no nada más es el tema de la variedad, sino aquí en la zona de los volcanes, como conocemos peculiarmente lo que le llaman la milpa, ¿no? En la milpa, ¿qué tenemos? En la milpa no nada más tenemos maíz, en la milpa también podemos tener frijol, en la milpa también tenemos tener calabacitas, en la milpa podemos tener una diversidad de productos, alimentan a lo que es a los productores y que también de ahí pueden venderlos en los mercados de aquí de la zona. Entonces vuelve algo como de autosustentabilidad, aparte de que hay muchas tradiciones con respecto al maíz. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de comprarle el maíz transgénico a estas empresas? Pues que realmente nuestra cultura con respecto al maíz pues estaría en juego. Lo que es, inclusive podría yo decir, la soberanía del alimento estaría en riesgo, porque recordemos que nosotros no tenemos la capacidad, nosotros como mexicanos, como país, no tenemos la capacidad de producir la cantidad de maíz que consumimos, es decir, tenemos que importar, o el riesgo estaría en la dependencia que tendríamos de aquellas empresas que nos quieran vender maíz y el precio del maíz, y entonces estaríamos hablando ya de precios controlados, estaríamos hablando de soberanía alimentaria, ya que vuelvo a repetir, toda nuestra cultura culinaria está alrededor de lo que es el tema del maíz. Y más aparte, inclusive hasta podría yo atreverme a decir el tema de las deidades, la tradición mexicana, lo que nos representa como mexicanos estaría en juego. ¿El maíz transgénico es una amenaza para la soberanía alimentaria y el maíz nacional? Vamos a poner un ejemplo. Dave tiene un campo donde él por generaciones ha tenido el maíz de su familia, es decir, los campesinos escogen el mejor maíz que les conviene a ellos, hacen hibridaciones. ¿Qué quiere decir? Es como ir componiendo ciertas razas, ¿no? de maíz. Entonces dicen, este que está más grande con este que está más gordito, agarran la espiga y pues la juntan, ¿no? Para que pueda generar un maíz de las características deseables, y así han venido el maíz generación tras generación, haciendo las variedades que ya hablamos, que tenemos 59 hasta la fecha. Ya tiene Dave su maíz que ha heredado de su familia, tiene su campo, siembra su maíz, y de repente el vecino o hay tierras que están alrededor de él que ya pertenecen a lo mejor a grandes empresas o algo así, entonces siembran su maíz ya modificado genéticamente, y el maíz puede llegar a contaminarse porque con el aire, ¿no? La espiga vuela y puede llegar a fecundar a lo que es el campo que está al lado. Entonces de repente ya vamos a tener trazas de maíz transgénico en un campo o en un maíz que es nativo, que ya es de generaciones, que ya tiene ciertas características que le ayudan al campesino, y ya va a tener esas trazas de maíz transgénico. Y el problema no es que tenga las trazas, sino el problema va a ser que como ese maíz ya está registrado, ya está patentado, ya pertenece a una empresa, pues de repente, y como ya ha pasado en campos en Estados Unidos, llega la gran empresa y pues empieza de alguna manera a ver al agricultor con demandas para decirle, oye, ¿por qué tú tienes mi maíz? O esto me pertenece, esto ya está registrado. Entonces, hasta cierto punto podría haber una problemática en ese sentido, aparte de que pues el tema de los rendimientos los va a tener más pues los que tienen mayor capacidad económica, y de repente pues seguramente, como hemos venido viendo y como el tema del libre mercado empieza a trabajar, pues es muy probable que desaparezcan aquellos pequeños, medianos agricultores, porque pues, se los pueden comer, ¿no? Entonces sí habría que tener mucho cuidado con las decisiones que vamos a tomar, cómo lo vamos a hacer. Sabemos que obviamente el tema económico en el mundo es lo que mueve las decisiones, pero también nosotros como mexicanos tenemos el tema de la cultura, tenemos el tema de nuestras raíces, y pues es peligroso hablar también de esos temas, pero también tenemos que comer, ¿no? Entonces podemos decir, tenemos una dependencia pues en el alimento, en el maíz, en el grano, pero también no estamos siendo fortalecidos, ¿no? en el tema de la agricultura,
Entonces tendríamos, yo creo que ir viendo el tema del mejor otros caminos que podrían a lo mejor ser menos agresivos, pero bueno, ahí está el dilema y ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que está buscando regular el gobierno y cuál es el debate ético y ecológico? Que pretende regular el gobierno, pues es su función del gobierno, ¿no? Regular entre el tema de particulares, el tema de empresas y también los intereses del pueblo mexicano. Entonces, la tendencia es que pues se conserve el tema de la cultura alrededor del maíz mexicano, lo que nos representa, lo que significa el maíz en nuestra cultura, y también el tema pues de la soberanía alimenticia, el tema de que pues no cause un impacto negativo a lo que es la sociedad mexicana, al tipo de alimento a los que estamos acostumbrados. Creo que el debate va por ahí. Entonces, pues sí debemos de tener cuidado con respecto, vuelvo a repetir, con las decisiones que se toman, porque tenemos que priorizar. Siempre que tomamos una decisión, rechazamos las otras. Entonces, tenemos que ver riesgos, beneficios, qué es lo que nos interesa más, el tema de la cultural, el tema político, el tema económico. Entonces, realmente sí es un reto lo que tiene actualmente el gobierno, la sociedad mexicana, lo que está viviendo, y sobre todo con un tema pues particular, vamos a llamarlo el maíz, la base pues de nuestro principal alimento, que es la tortilla. Nosotros comemos muchísima tortilla, entonces su base, al menos en la base de tortillas Don Pon, es el maíz, y sí podría tener algún impacto con tema de precios, de regulación de precios, y sobre todo porque todos los mexicanos consumimos tortilla, todos los mexicanos consumimos maíz. Hay una estadística que dice que por mexicano consumimos 1 kilo de maíz, ¿no? Ya sea en elotes, ya sea en esquites, ya sea en tortillas, en los diferentes platillos gastronómicos que tenemos. Se dice en la estadística que consumimos 1 kilo per cápita, ¿no? Al día. Y bueno, entonces sí es de mucho cuidado, y lo que tenemos que hacer es estar bien atentos a las decisiones y sobre todo pues estar a favor de los mexicanos. Bueno, pues llegamos al final de este podcast y podemos resumirlo muy puntual. Primero, el maíz transgénico es modificado genéticamente. No se ha comprobado que tenga algún efecto negativo en la salud de los que consuman ese maíz. El segundo punto es que el glifosfato sí está comprobado que puede causar enfermedades como el cáncer. El tercer punto es que el tema de la soberanía podría estar en riesgo, la soberanía alimenticia podría estar en riesgo con un grano tan importante para los mexicanos como es el maíz. El cuarto es que la cultura también se ve amenazada con respecto al tema del maíz transgénico y nuestra milpa y todo lo que es el bioecosistema que se genera en nuestras milpas. Y el quinto es que pues, el gobierno está tratando de regular lo que es este riesgo-beneficio, sobre todo seguramente en beneficio de nosotros como mexicanos. Y pues nada, como siempre les decimos, Tortillas Don Pon siempre está a favor de las familias mexicanas, siempre apostamos por el tema de la nutrición, siempre apostamos por el tema de la higiene y de la buena alimentación, y siempre serán esos nuestros valores que nos den ese rumbo que queremos que Don Pon tenga a lo largo de su vida. Pues muchas gracias nuevamente por ver este podcast, y como siempre les decimos, que tengan un día con mucho maíz. Esperamos verlos pronto. Hasta luego. Don Pon. Mexicanas por tradición.